Bueno, me llamo Edward Sultan, soy haitiano y soy trabajador social, pero acá desempeño como facilitador cultural. Cuéntenos sobre su labor en la escuela y cuál fue su desarrollo. Mi trabajo viene a raíz de la migración en Chile y específicamente en la escuela donde tuve que trabajar mucho con estudiantes migrantes no hispanohablantes para su incorporación lingüística y social dentro de la escuela. ¿Por qué es tan importante su trabajo para apoyar a los niños y niñas? Bueno, mi trabajo es bien importante en el sentido de que los estudiantes, si no tienen la capacidad lingüística primero, su proceso social va a ser mucho más difícil. Entonces, mi trabajo es más bien empujar un poco para que puedan entender el contexto lingüístico y el proceso social para poder abordar la integración educacional. ¿Qué le gustaría que la comunidad escolar comprendiera mejor sobre la inclusión y la comunicación? Creo que lo más importante no es solamente el proceso inclusivo, porque en el fondo la cultura en sí o el concepto cultural de los estudiantes es un proceso mucho más amplio, en el sentido de que lo más importante para los niños o para la comunidad educativa es entender la complejidad que implica ser estudiantes migrantes. Entonces, en ese contexto, el trabajo como facilitador lingüístico o facilitador cultural lo que hace es permitir ampliar la comprensión de la vida social. Porque cuando uno es un estudiante, un niño migra o la familia migra, la cultura lo que hace es la forma, es la percepción que tenemos como seres humanos para entender nuestra vida y para relacionarnos. Entonces, cuando un estudiante o una familia migra, entonces en muchas ocasiones los estudiantes o esas familias siguen viviendo en el mismo proceso cultural que nacieron, porque entendemos que la cultura en ese contexto es un parámetro que hace que las personas pueden ver la vida. Entonces, cuando las personas migran, entonces de cierta forma esas personas necesitan aún más observación para poder entender que la vida es mucho más amplia que su propia percepción o su propia perspectiva cultural. Entonces, en ese contexto, mi trabajo o mi forma de ver la intervención en ese caso es permitir o abrir el debate para que las familias o para que los estudiantes o para que la comunidad educativa pueda entender que más allá de la dificultad lingüística, hay una problemática mucho más compleja a la hora de abordar el tema de la migración o de los estudiantes migrantes o de la inclusión, porque la inclusión primeramente puede pasar por el tema lingüístico, pero el tema lingüístico no es lo mismo que el tema cultural. Por eso acá hablar de facilitador de facilitador cultural lo que hace coloca a los estudiantes o el trabajo que hace Convivencia en una complejidad de biculturalidad, donde tiene que trabajar con personas con distintas percepciones y esa inclusión es buscar una forma para que todos y todas puedan entenderse porque es posible. Solamente se necesita mucha paciencia, se necesita mucha conversación. Obviamente puede haber muchas frustraciones, porque normalmente cuando estamos conviviendo, el trabajo más primitivo del ser humano es convivir. Entonces, cuando estamos conviviendo, vamos a ver el defecto del otro. Es como lo mismo cuando vivimos en familia. Sí. Entonces, peleamos por cosas pequeñas, pero en el fondo es porque estamos aprendiendo a conocernos. Entonces, yo creo que el trabajo principal de la escuela, en ese caso, en términos de la inclusión, es fundamental porque en el fondo está proyectando a un contexto más bien global, porque Chile en 10, 20 años va a ser un país global donde va a haber chino colombiano, va a haber chino chileno, chileno haitiano, chileno colombiano. Entonces, la educación en ese contexto, el trabajo inclusivo, es preparar la sociedad para poder convivir con distintas características, porque van a ser personas que son chilenas, pero que comparten otra identidad.